Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 18. Hebreos 2, 9 al 18. Dice la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Padre, permite que tu palabra llegue a nosotros y nos enseñe, oh Dios. Bendícenos en este tiempo en que estamos acá enfocados en encontrar tu voluntad a través de la lectura de tu palabra y la meditación en ella. Bendito seas, oh Dios, por tu bendición a nosotros, tu misericordia, y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos use para hablar de ti y para entender tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema de este día es enfocarnos lo que realmente debería de tratarse de la Navidad. Y digo debería de. Cuando miramos las fiestas religiosas, si podemos usar ese término, fiestas religiosas, en el principio meditaba sobre la esencia de la Navidad, ¿no? Y muchas otras religiones nos acusan acusan a la iglesia cristiana, a la iglesia católica romana, de que cristianizó algunas fiestas, ¿no? Es decir, ya existían las fiestas y lo que hizo la iglesia fue convertir esa fiesta que ya existía en una fiesta cristiana, ¿no? Entonces hubo una conversión de lo que era antes y lo que se iba a practicar después. Eso se dio en los primeros siglos, obviamente, y no negamos eso. Ahora, lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos es al revés. No sé si han dado cuenta de eso. O sea, estamos, las fiestas cristianas, las celebraciones cristianas, Semana Santa, llámese así, o lo que es la Navidad, estamos dando vuelta a las cosas. Y hoy se está celebrando la Navidad sin Cristo. O sea, se celebra la fiesta, claro. La fiesta se celebra, pero Dios no está en el centro, sino por allá a un lado. Los cantos, por ejemplo, eso lo notaba el pastor Dave. Yo no he ido mucho quizás, pero en los cantos podemos ver que han desaparecido muchos de los cánticos cristianos, es decir, los himnos cristianos
en las estaciones cristianas o seculares cuando buscamos música de Navidad. Se ha quitado los cánticos y se pone: todo lo que quiero para Christmas es tú, eres tú. O una de mis favoritas es el Snowman o el Grinch, que no tienen nada que ver con Cristo, ¿no? O todas las canciones que tienen que ver de Santa Claus. Entonces, y ahora, eso es lo de afuera. Pero vamos a ver quizás lo más importante es lo de adentro, del corazón. Nosotros comenzamos a educar a nuestros hijos que la Navidad se trata sobre ellos. Voy a explicarles. Es cuando esperan regalos mejores que todo el año, ¿sí o no? Quizás más que en su cumpleaños. Y nosotros también. Y todo es acerca de nosotros. Yo hacía una reflexión hace muchos años y decía que muchos dicen, celebramos el nacimiento de Cristo, o sea, el cumpleaños. No me gusta esa expresión, pero voy a usarla nada más para referencia de cómo la gente se refiere a la Navidad. Dice, celebramos el cumpleaños de Cristo. Pero qué extraño que es el único cumpleaños que la gente celebra donde se regalan regalos entre ellos mismos, pero no a Cristo. ¿No le parece a usted eso totalmente contrario a lo que estamos celebrando? A ver, haga una fiesta de cumpleaños, invíteme. Digo, si es que me invita. ¿No? Y yo, en vez de llevarle regalo, yo voy a esperar que usted me dé regalo a mí, que voy a su fiesta. Y que entre todos nos demos regalos. Y que ignoremos el cumpleañero. ¿Sí te das cuenta cómo hemos cambiado todo? Ahora, todo se trata, la Navidad es acerca de nosotros. Igual, en la Semana Santa, yo recuerdo en mi país, la Semana Santa era todos poniendo fotografías en la playa, ¿no? ¿En la playa? Allá están las cruces entonces. Allá están las procesiones entonces. ¿En la playa, de veras? El nacimiento de Cristo también se celebra en este tiempo para nosotros. Todo es acerca de nosotros. Debemos de ser capaces de ver lo que estamos celebrando, por lo menos. Y yo entiendo que es reuniones familiares, comidas familiares, cuando comemos más, aumentamos un poquito más de peso, ¿no? Porque desde el Día de Acción de Gracias comenzamos a comer, ¿no? Pero nosotros aquí los tamales, muy buenos, no hay que desecharlos. Pero bueno, ¿cuál es la verdadera esencia de la Navidad? Y hay algo que en muchas naciones se celebra y, por ejemplo, dice, celebramos al niño Jesús. ¿Al niño Jesús? ¿Todavía está como un niño? Mira lo que dice Gálatas 4:4-5. Pero esto es lo que celebramos, o esto es lo que recordamos. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y sujeto a la ley, para que redimiera, ahí está la buena noticia, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, lo que celebramos aquí no es un niño que está, o un monito, un muñequito ahí en el pesebre, sino a Cristo encarnado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El punto número 1. ¿Por qué la encarnación? La Navidad se trata de recordar el nacimiento de Cristo, sí, encarnado. 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo dice, fue hecho carne, ¿y qué dice? Y habitó entre nosotros. Claro, Juan está hablando de Jesús. Juan está hablando del nacimiento de Jesús. Juan no nos presenta el nacimiento de Jesús como los demás, como Mateo, Marcos y Lucas. No nos presenta el pesebre. ¿Te das cuenta que no hay pesebre ahí en Juan capítulo 1? Él dice, lo divino se hizo humano. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y gloria. Entonces Jesús vino al mundo
Porque los sacrificios de la ley no podían cumplir con toda la justicia de Dios. Y nosotros mismos, nuestras obras no eran capaces de cumplir con la obra de Dios, con lo que Él pedía. Entonces Jesús viene y se encarna, se hace hombre, nace, dice, de mujer. Hebreos 10, 5, 7. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Fue exactamente lo que Jesús dice en el huerto del Getsemaní. No se haga mi voluntad, mas sea tu voluntad hecha. No deseo esto, no deseo morir, no deseo pasar este sufrimiento, pero sea tu voluntad. Y dice, aquí estoy. Esto es lo que celebramos en Navidad. No fue su nacimiento, su ejemplo, su enseñanza lo que nos salva. Porque muchos piensan y dicen, bueno, si Cristo nos salva, entonces no necesitamos morir. Hubiera bastado con su enseñanza, su ejemplo, su nacimiento, y se hubiera ido al cielo. Pero Él tenía que cumplir todos los decretos, todas las profecías que estaban en la ley. Juan 18:37, la segunda parte dice, yo para esto he nacido. Dice, fíjate bien esto, Jesús está en un juicio en este momento y dice, ante Pilato, y dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye en mi voz. Esto es bien interesante porque ya he explicado que los críticos de la Biblia dicen, Jesús se equivocó, Jesús nunca tenía la intención de morir, Jesús nunca tenía la intención realmente de estar en la cruz del Calvario. Simplemente las cosas no salieron como Él quería al final. Pero aquí dice, yo he nacido para esto. Está hablando de su nacimiento, está hablando de ¿qué? De la Navidad, de lo que ahora en esta fecha celebramos. Aunque podía revelar a Dios y mostrar su reino sin hacerse humano, claro que sí, podía parecerse como un ángel, pero Jesús tuvo que encarnarse, es decir, nacer como un bebé. Pero nuevamente la aclaración, ya no es un bebé. Filipenses capítulo 2, 6 al 8 dice, ¿quién, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Es decir, no se quedó ahí en el cielo, no quiero ir al mundo, sino que se despojó a sí mismo, dice, y tomó forma de siervo. Piensa en ese momento de la encarnación. Dejó su trono, dejó todo en el cielo, y dice, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Tú recuerdas camino a la cruz? ¿Cómo le gritaban? Escupían. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ¿cómo recordamos esta Navidad? Recordamos que esta Navidad apunta directamente, señala hacia la cruz y a nuestra necesidad de un Salvador. O sea, porque la idea a veces queda en la Navidad nada más en el pesebre, ¿no? Eso es lo que celebramos. Pero realmente no. En la Navidad anunciamos, el segundo punto, Jesús murió como nuestro sustituto. Jesús ha muerto tomando nuestro lugar. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor, ¿no? Cuando decimos, este es el cuerpo de Cristo, puesto en la cruz del Calvario por mí. Porque yo tenía que estar ahí, pero Jesús tomó mi lugar. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Dice acá, fue hecho inferior a los ángeles. Claro que sí, porque los ángeles no están sujetos a este mundo, a nuestro cuerpo, a las enfermedades que nosotros tenemos, a todo lo que podemos padecer, ¿no? Al hacerse humano, Jesús acepta voluntariamente una condición inferior a los ángeles. ¿Y para qué?
para poder experimentar la muerte y así enseñarnos a nosotros, probarnos a nosotros, de esa manera tomando la condenación que era nuestra. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. ¿Ok? Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, pero Cristo nos ha dado ahora vida eterna con su regalo. Entonces, como ninguno de nosotros podía pagar su propia deuda delante de un Dios santo, no podemos pagar la deuda, hermanos, por más que queramos. Y tenemos todavía ese pensamiento a veces, que voy a hacer esto para lograr algo de Dios. No podemos pensar eso. Cristo murió en nuestro lugar, el sustituto perfecto. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por eso cuando Jesús está en la cruz del Calvario, cuando Jesús está en la cruz, en ese momento dice que el cielo se vuelve oscuro. Y Jesús, una de sus palabras es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y otra vez, nuevamente los críticos de la Biblia dicen, exactamente, dice, ahí fue cuando Cristo se dio cuenta que el plan había fracasado. No, lo que sucede ahí es que Cristo estaba llevando el pecado nuestro. Y un Dios santo no podía ver a su propio Hijo cargando con la multitud de pecados que eran de todos nosotros. Dice, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es algo muy importante, este texto es muy importante porque esta es una de las claves de lo que entendemos por la fe y la justicia por la fe. Y cómo Cristo toma nuestro lugar. Piensa esto, estamos delante de un juez y hemos sido hallados culpables, porque todos somos culpables, ¿sí o no? Todos los que estamos acá. ¿Y qué sucede? Somos culpables, pero alguien paga la deuda de nuestra culpa. Y eso es lo que se llama trasladar la justicia de Cristo a nosotros. Y eso es lo que no entiende la iglesia tradicional cuando dice, sí, Cristo nos salva. ¿Por qué ellos creen que Cristo salva? Claro que sí. ¿Ok? Cristo nos salva. ¿Ok? Pero también son necesarias las obras. Las buenas obras. Dice aquí, no. Él murió ¿para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Las buenas obras son importantes, claro que sí. Pero no para salvación, sino como una señal externa de que somos hijos de Dios. ¿Me explico? No son necesarias para la salvación, pero son señales de que somos hijos de Dios. Al haber nacido él bajo la maldición del pecado, pero dice no cometió ningún pecado, él cambió, fíjate bien eso, su perfección por la imperfección de nosotros, dándonos vida por pura gracia, tomando el lugar de nosotros. Por eso Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Da su vida, dice, por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. Entonces, esa es la esencia de Navidad. La esencia de la Navidad nuevamente no es un bebé en un pesebre. Es Cristo encarnándose para morir por nosotros y dar su vida por la nuestra. Entonces reconocemos cada día lo grande que es su amor por nosotros y decir, bueno, Dios me ama mucho. Es inmensurable, dice la Biblia. Inmensurable es que no se puede medir. ¿Ya? ¿Qué celebramos la Navidad? ¿Qué recordamos? Número 3, Jesús murió
para ser el autor de nuestra salvación. Esa palabra autor causa mucho problema a veces, ¿no? El autor es el que hace, el que funda, ¿no? Cuando dice usted, yo fundé, por ejemplo, esta iglesia, estoy hablando históricamente, no es que yo lo hice, ¿no? Es el fundador, dice, es el primero, el que, y otra de las interpretaciones que hay en esta palabra es que es el que lleva el grupo. Por eso él dijo, no, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Yo las conozco. Dice, y mis ovejas oyen mi voz. Ya, él es el que nos va guiando, él es el autor de la salvación. No somos nosotros, ¿te das cuenta? Es él el que nos ha dado la salvación. Y no solamente nos guía, él mismo dice, yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No? Ahora, número 4. ¿Qué celebramos? ¿Qué recordamos en la Navidad? Jesús murió para santificar a sus hermanos. Hebreos 2, 11, 13. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, es decir, Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos a nosotros. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿Por qué? En ese texto, y fue un texto que parece ser muy problemático, ¿no? Para entenderlo, ¿por qué se nos llama que somos hermanos de Cristo? Y muchos han malinterpretado este texto pensando que, y es peligroso, estas enseñanzas, diciendo, Cristo nos llama a sus hermanos, entonces quiere decir que nosotros también somos mini Cristo. Hay una predicación por ahí en YouTube de alguien, no voy a decir ni el nombre porque no quiero darle espacio acá. Dice, somos mini Cristo. Somos como Él exactamente. No. Lo que está hablando nuevamente, aquí estamos hablando de la encarnación de Cristo. De que Cristo tuvo que hacerse humano en ese tiempo. Por eso nosotros creemos 100% hombre, 100% Dios. Y en esta parte de este texto está hablando que se hizo humano, se encarnó. ¿Y qué sucede cuando Él estaba? Claro, Él dice, anuncia a sus hermanos cuando llega ante sus discípulos. ¿No? Cuando atraviesa. A ver, nada más. Pues, un desafío para los que dicen, o los que dicen somos mini Cristo. Que filmen un video atravesando la pared. Y ahí les voy a creer. ¿No? A ver si es cierto. Porque Cristo llega anunciando tu nombre a mis hermanos. ¿Cómo lo hace? Sin abrir una puerta. Después de su resurrección. De eso está hablando acá. Si voy a anunciarles a ellos. ¿Por qué se nos llama hermanos? Porque Cristo nos santifica y comparte con nosotros una misma naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y Cristo nos ha santificado. ¿Cómo? A través del perdón de pecados, a través del Espíritu Santo que nos santifica. Esa unión en la humanidad redimida, es decir, nosotros, redimidos significa que nos ha perdonado, nos ha limpiado. Es la base para que nos llame hermanos. Somos iguales en ese sentido. Humanos, pero ahora redimidos, santificados. La segunda razón es porque la santificación nos incorpora, nos llama a la familia de Dios. Nosotros hemos sido adoptados, eso es lo que la Biblia dice. Adoptados en Cristo. ¿Te das cuenta? Un adoptado no tiene el mismo DNA, ADN, del papá, de la mamá. No. Un adoptado pertenece a otra familia en cuestión de sangre. ¿Pero qué? Se le toma como hijo. Así Dios nos ha adoptado a nosotros. Hemos sido santificados, hemos sido llamados a la familia
de Dios. Dios nos ha adoptado y ahora somos hermanos de Cristo en ese sentido, porque tenemos un solo Padre, que es Dios. Amén. Entonces nos ha santificado, nos ha adoptado, por eso es que nos llama hermanos, no en el sentido que somos divinos igual que Él, jamás. Ni como opinan los mormones, digo opinan, porque ni siquiera es una asunción o una declaración teológica de que en un tiempo vamos a ser igual que Dios. No, eso es lo que dicen ellos. No sé si sabía eso, es una de las enseñanzas quizás menos desconocida, o sí que nadie la conoce, pues, pero eso es una de las grandes declaraciones que ellos tienen. Dice lo que Dios era, nosotros lo llegamos a hacer, y lo que Dios es ahora, nosotros vamos a hacerlo en el futuro. O sea, vamos a llegar a ser como dioses. Y no, claro que no. Está hablando en la relación humana. Jesús murió para convertirse, el punto 5, para convertirse en nuestro sumo sacerdote. Dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, Hebreos 2, 17 al 18, ¿no? Sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que atañen a Dios. Ahora, Jesús tuvo que hacerse humano, claro, para hacerse ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Qué era el sacerdote? El que estaba en medio entre el hombre pecador y Dios, ¿no? Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Ahora, los sacerdotes en el tiempo de Cristo, no estamos hablando del sacerdocio católico romano, estamos hablando de los sacerdotes judíos. Era su trabajo presentar sacrificio delante de Dios para llevar al pueblo a Dios. ¿Ok? Pero también ellos eran pecadores. ¿Y qué sucedía? Ellos tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. ¿Y aquí qué dice? Por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y por eso la Biblia nos presenta que Cristo fue tentado en todo, pero dice sin pecado. Sin pecado. Esa es la gran diferencia entre los sacerdotes de este mundo y el sumo sacerdote que es Cristo, que Él es sin pecado. No necesitamos sacerdotes en este mundo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo sacerdote. La palabra mediador es sacerdote ahí. ¿Ok? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es? El pastor Alejandro. ¿Y la parroquia? No. Es Cristo. Yo puedo orar por ti. Claro que sí, te puedo acompañar en oración. ¿Ok? Pero el único sacerdote que tenemos es Cristo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. ¿Qué significa eso? Que tenemos alguien que no está arriba de nosotros. Eso es lo que significa. Mira, esto es lo que pasa. En el sacerdocio humano, el sacerdote, y esto a lo mejor todavía estamos con ese pensamiento nosotros, de que el sacerdote, por ejemplo, está más cerca de Dios. ¿Ya? Está más cerca de Dios, porque Él es el sacerdote. ¿Y qué dice ahí? No. Tenemos uno, fíjate bien, que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Que fue tentado, pero sin pecado. Hay una diferencia, y es que cuando el pueblo viene al sacerdote, ¿verdad?, a confesar sus pecados, él dice, qué malo, mira. Y después lo manda a hacer sus plegarias, ¿no? A hacer penitencia. Y la penitencia es una manera exterior de cómo ya me he arrepentido, es la penitencia. No es para lograr el perdón de pecados, como mucha gente cree. La penitencia es nada más para exteriorizar, es decir, para que vean la gente que ya me he arrepentido, ¿no? Pero lo manda así abajo, hacia abajo. La gente está abajo y yo estoy arriba. Dice, no, Él se compadece de nosotros.
Él sabe, ¿no? Por eso, cuando venimos a Dios tenemos que saber eso. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esta Navidad recordamos y celebramos que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él intercede por nosotros. No es baby Jesus. No es el niño Jesús. Valoramos que nuestro Salvador, que se hizo como nosotros para comprendernos, ayudarnos y guiarnos hasta la presencia de Dios, ¿valoramos eso o no? Tenemos que valorar eso, mis hermanos. Concluimos. Hebreos 10, 19, 25. Hermanos, pues que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote frente a la casa de Dios, acerquémonos. Esta es la invitación en esta Navidad. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado, de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengamos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, no dejemos de congregarnos como los que es de costumbre de algunos, sino que animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta cómo combina aquí la muerte de Cristo, el sacerdocio de Cristo? Y dice, ¿cuál es nuestra esperanza? En la Navidad, y ese es el punto que vamos a ver esta semana en los estudios de entre semana, es que la Navidad no solamente es mirar atrás, es mirar hacia el futuro, hacia la promesa de que Cristo viene muy pronto. Esa es nuestra promesa y esa es nuestra esperanza. Oremos, Padre. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Muchas gracias, oh Dios, por la bendición que nos das de meditar en ella. Suplicamos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones de esa esperanza que tenemos en ti para darte gloria y obra a ti, oh Dios. Y que en esta Navidad no nos ocupemos solamente de nosotros, sino que podamos ver al cielo, buscar las cosas de arriba, como dice tu palabra. Buscarte a ti, oh Dios, en este tiempo de Navidad. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Venimos delante de ti, oh Dios. Amén y amén.